Otra vez el dólar. La moneda extranjera se presenta en la Argentina como una revelación de cómo somos. Un país con fragilidad económica, arrastre de problemas pasados, falta de acuerdos macro, grieta entre derechos y privilegios, improvisaciones, urgencias. Una Argentina siempre al límite. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Hoy presentamos dólares, un problema recurrente. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No No hablen de hablen política. de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. Hablen de política. Como decimos en la intro de este episodio de No hablen de política, un tema recurrente, el dólar en nuestro país. Le pasó al kirchnerismo, podríamos decir, a Mauricio Macri, le pasa actualmente a Alberto Fernández. Los tres de repente debieron imponer restricciones al acceso al dólar para evitar justamente que las reservas de Argentina se vengan abajo y la situación económica del país también se venga abajo más de lo que podríamos decir la pandemia ha generado. Actualmente se han tomado ciertas iniciativas que generaron controversias y hoy en No hablen de política los invitamos a desandar este camino del dólar. Como siempre no lo hago sola, lo hago con mis compañeros, en este caso con Ale Grierson ausente, pero tengo a mi lado a Leo Lora. ¿Cómo estás, Leo? Hola Yami, ¿cómo estás? Un saludo grande también para el Ale que hoy no nos acompaña. Así que bueno, vamos a hablar de este tema que es candente y que estaría bueno tener todas las voces, ¿no? Porque Sí. creo que hoy, en realidad es un tema que, según también el lugar en el que uno esté y según la mirada en la que pueda posicionarse, se encuentra frente a una disyuntiva, lo que sucede con esta moneda extranjera de manera habitual en la República Argentina, que vuelve a ser noticia, ¿no? Porque, bueno, hay una nueva restricción, si se quiere, Sí. no de acceso en sí al dólar, sino de el bien que vos podrías conseguir necesariamente utilizando dólares. Una cosa así. Tal cual. Sí, por ahí es más por default ¿cómo se dice? Como este efecto colateral, dirían, ¿no? Bueno, vamos Claro. a poner una pequeña restricción en este sector para hacer justamente que el Banco Central pueda sostener sus reservas. Sí. Y es una situación bastante compleja cada vez que a lo largo de estas temporadas, No hablen de política, le ha tocado, creo, hablar del dólar. Y es como una situación recurrente, no solo para la política en general, para la economía y para el país. Si alguien hace un repaso de la historia en la Argentina, bueno, el tema del dólar siempre está presente hace mucho tiempo, demasiado. Creo que tal vez es esa la descripción, ¿no? Es como demasiado tiempo. Y me parece que ese tal vez es el elemento central para ponderar, para discutir en relación a cuál es el límite de una discusión que se extienda durante tanto tiempo sin encontrar un canal de solución. Porque la Argentina hace mucho tiempo que viene conflictuada en sí con el tema dólar, con el tema acceso al dólar y uso del dólar. Y pareciera que no hay un horizonte de solución posible en ese sentido. No porque no lo haya, sino porque lo que parece es que no está el horizonte. No hay una agenda de discusión respecto de qué hacer con este tema. Entonces entra en discusión ahora, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si yo quiero comprar un pasaje al exterior en cuotas? No lo puedo hacer, lo tengo que pagar de contado.
Al margen de que en el medio estamos además con un montón de impuestos que hay que pagar para poder acceder al dólar y consumir productos dolarizados con un impuesto por sobre el valor de ese producto. Hay una realidad que también no solo es económica, sino también hay una realidad de comunicación, que creo que esto también lo charlamos fuera de la grabación, bueno, qué palabras utiliza el gobierno o integrantes del gobierno para describir la situación y en todo caso cuál es el discurso más importante que tiene el gobierno en relación a este tema. Sí, es como decís, Leo, creo que de entrada por ahí los recortes mediáticos no hicieron que la medida sea adoptada, sea bien recibida, ¿no? Porque cuando se habla de la medida, concretamente está la prohibición de compra en pasajes al exterior en cuotas, se dice, bueno, el que quiera viajar al exterior que se lo pague porque puede, porque tiene plata, ¿no? Y ahí es cuando de entrada dijimos, bueno, si analizamos plenamente lo discursivo, me parece que no está tan bueno que se presente de esta manera, por una cuestión de que primeramente no podemos dar por sentado que el que viaje al exterior tiene el dinero para hacerlo, menos en efectivo, siendo que un pasaje al exterior está arriba de los 100.000 pesos. Y sabemos que el salario mínimo, por lo menos un empleado de comercio, por ejemplo, está entre los 60 y 70.000 pesos. Así que no creo que cualquiera tenga el dinero para poder pagar eso en efectivo y que solamente la gente que tiene ese dinero sea la que quiera o la que pueda viajar al exterior. También pensar que una persona solamente viaja al exterior para vacacionar o para pasar unos lindos días en el exterior es medio absurdo, incluso medio inocente, ¿no? Decir solamente va al exterior para eso. Puede ser por cuestiones laborales, puede ser por cuestiones familiares, puede ser por cuestiones de salud. Entonces, de entrada, que el discurso o que el recorte mediático se haya quedado solo con esta frase del ministro, hizo que la medida chocara, ¿no? Con la realidad. Y por otro, y con ese choque deviene también el choque de clases, por así decirlo, ¿no? La clase alta ofendida, la clase media también ofendida, porque decir, no vaya a ser que la clase media pueda acceder a un viaje al exterior. Claro, el gobierno nos está como cortando la posibilidad, sacando la posibilidad de acceder a este beneficio o a este derecho. Pero también la clase baja diciendo, bueno, ahora vemos a todos los adinerados o todos los pudientes o todos aquellos que piensan vacacionar en el exterior enojados y en nosotros, ¿quién piensa? ¿No? Nosotros que ni siquiera tenemos dinero para transportarnos a nuestro trabajo, ¿quién piensa? ¿Quién hace algo al respecto? Sí, es una interesante discusión que vuelve obviamente a mi criterio al origen de la discusión comunitaria, la idea de comunidad, nuevamente. Eso es uno de los puntos que me resultan más interesantes de este tema, porque uno podría pensar, una de las cosas que a mí más me sorprendió de todo esto es que enterarme que estábamos subsidiando las compras en moneda extranjera para viajar al exterior. La verdad que eso me impactó más que se restrinja. Antes de la noticia de la restricción, del impedimento, digamos, de comprar en cuotas sin interés, lo que me sorprendió es que estábamos subsidiando cuotas sin interés para que la gente viaje al exterior, por el motivo que sea. Ya eso me llamó más la atención. Dije, ¿qué? ¿Desde cuándo nosotros estamos subsidiando pasajes al exterior en cuotas sin interés? Porque si tuviésemos una economía normal, o por lo menos no tan complicada, ¿no? Si tuviésemos una economía que no tuviese 45.000 millones de dólares de deuda con 10.000 millones de dólares para pagar de intereses de acá a marzo del año que viene, o sea, dentro de 3 meses hay que pagar 10.000 millones de dólares, si tuviésemos un banco central que rebalsa de dólares, si no tuviésemos ese tipo de conflictos, si no tuviésemos el 50% de pobres en la Argentina, y estaríamos, no sé, con una economía además súper pujante,
tampoco exageremos, ¿no? Una suerte de súper pujante, pero sí con una economía que, bueno, tiene su turismo recuperado, sus industrias funcionando, no le atravesó una pandemia que hizo que la gente no pudiera ir a trabajar, que haya resentido la economía, que la inflación esté medianamente controlada. Bueno, ponele. Pero la verdad que ninguna de esas variables que yo acabo de describir, que son situaciones medianamente, que son situaciones básicas, una inflación controlada, una pobreza que no esté en niveles altísimos, una industria que no esté resentida, que no estemos atravesando una situación de pandemia, que no tengamos una deuda que nos está pisando la cabeza desde hace un tiempo, que no estemos en el medio de una negociación, que nos falten dólares. Bueno, me parece que ahí yo dije, ¿por qué estamos poniendo dólares para cuotas sin interés? Me parece como no está. Y ahí es donde lo primero que pensé es, bueno, evidentemente, no solo que el diagnóstico, el diagnóstico sí está bien hecho. Lo que no está claro es que no está expuesta la situación como lo que es de una gravedad superlativa. O sea, es decir, si acá hay una situación problemática que involucra seriamente el tema dólares, bueno, primero que debería ser anunciado con esa claridad. Hay un problema de comunicación del gobierno que es como que no traduce discursivamente cuál es la seriedad de lo que existe. Porque nosotros podemos plantear que hay un problema de comunidad, ¿no? En el sentido de, bueno, esto es un problema que nos aqueja a todos los argentinos y todas las argentinas en su totalidad. Bien. Así que tenemos que entre todos entender que esta es la situación, que hay que intentar salir de acá lo más rápido posible y que esto implica determinadas decisiones y que por eso se toman determinadas medidas. Bien, uno entiende que esa sería la forma en la cual por lo menos sería mucho más gráfico o entendible qué es lo que está pasando. Pero no pareciera que ese sea el discurso, salvo quienes por ahí leemos o estamos un poco más al tanto de la discusión política en general, tenemos en mente la idea del impacto, lo que significa estar endeudado, los 45 mil millones de dólares, bla, 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 bla. Si no, pareciera que la vida sigue como si acá no pasara nada, como si todo estuviese normal y tenemos la certeza absoluta de que podemos hacer lo que se nos antoje. Y no, la verdad es que no podemos hacer lo que se nos antoje, básicamente porque el sentido de comunidad del cual nos otorga deberes y obligaciones dentro de una nación, bueno, tiene este problema que no lo puede solucionar. Y ahí es donde uno siente que hay una discusión no saldada. Y que ¿cómo puede ser que hace tanto tiempo que no podemos encontrar una solución a esto? ¿Cómo o qué se está haciendo para encontrar una solución definitiva a esto? Y si lo que se está haciendo alcanza. Porque si no es como el gobierno toma una medida para que no se vayan los dólares y la oposición sale a cuestionar que el gobierno tome una medida de esas características. Ahora, ¿cuál es la propuesta conjunta, seria, para encontrarle solución a un problema que no es de ahora, sino que viene de arrastre? De hecho, en el audio que escuchábamos en la introducción, estamos hablando del que depositó dólares recibirá dólares, estamos hablando del año 2002. Estamos hablando de un corralito del 2001, y si además hacemos más historia todavía, nos vamos a encontrar que Perón tuvo que suspender la venta de dólares para viaje en el año 48, que la dictadura militar tuvo que suspender la venta también de dólares en el año 83 previo a entregar el gobierno a Alfonsín, que Alfonsín tuvo que suspender la venta de dólares en el año 89 para venta de dólares para viajes. Hay un problema con esto que es serio y que requiere que el conjunto de la sociedad también lo entienda así, en su dimensión histórica, porque si no parece que se politiza en términos de esto es un problema de este momento y no de arrastre. Entonces, esto de la introducción, de decir que parece que nos revela cómo somos. Es como si hiciéramos borrón y cuenta nueva y no historizamos qué es lo que pasa y no sentamos a la gente que se supone que tiene roles de responsabilidad a decir, che, ¿cómo solucionamos este problema? Porque la verdad es esta, faltan dólares, estamos mega endeudados, tenemos riesgo de no pagar, no nos alcanza la plata que tenemos para pagar la deuda que contrajeron. Alguien contrajo una deuda sin tener el dinero suficiente para pagarlo.
Es lo más sencillo que eso, ya que ponemos ejemplo de yo ahorro todo el año para irme de viaje y qué sé yo. Bueno, pongamos ese ejemplo. No te alcanza para irte de viaje y te vas igual, te endeudas y no te alcanza la plata después para pagar el préstamo que pediste. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo que le está pasando a la Argentina. Ahora. Sí, lo hablábamos un poco hoy fuera del podcast, esto de la alternativa que ofrecen las agencias de turismo, porque si bien en un contexto en que las agencias de turismo también están un poco en crisis y vuelven a reactivarse de a poco, están obligadas solo a vender quizás vuelo de cabotaje como lo más accesible, y si no, la segunda alternativa que ofrecen es, bueno, compralo y pagá el mínimo de la tarjeta, o pedí un préstamo al banco, compralo y después pagá el préstamo del banco. Entonces lo que te dice es, el que se tiene que endeudar ahora sos vos, ¿no? Porque el Estado ya no se puede seguir endeudando por vos. Una cuestión así, ¿no? Que de repente también decís, bueno, es una propuesta algo ilógica. Lógico, claro. No se puede seguir endeudando por vos para que te vayas al exterior. Porque de hecho por vos sí se está endeudando. Porque cuando te entregan un crédito para que construyas, como el Procrear, que te lo dan sin interés, se está endeudando por vos, porque el interés lo está pagando el Estado. Cuando vos sacás en cuotas 12, 18, 3, 24, 36, que creo que son los programas que existen, algunos suben un interés, pero a veces cuando uno compra sin interés, en pesos, ¿quién cree que está pagando ese interés con una inflación de casi un 50%? El Estado. Entonces el Estado se está endeudando por vos. Cuando vos sacás el previaje para irte de vacaciones por el país y el 50% de lo que vos gastás te lo dan en créditos para que lo sigas gastando en ese destino o en otro destino a lo largo del año. ¿Quién crees que se hace cargo de esa deuda? Por vos. El Estado. Ahora hay una diferencia entre tener una situación de intentar recuperar la economía de un país que está castigadísimo desde hace años y en el medio de una pandemia, y que el Estado se endeude en pesos por vos, pero para vos, para que se recupere la economía, a que el Estado se endeude por vos para que te vayas a gastar dólares al exterior. Y yo no digo que no tenés derecho a hacerlo si tenés ganas, pero si insertamos la discusión del sentido comunitario y la situación de emergencia y crisis que tiene la Argentina desde hace tiempo, hay prioridades, como las tiene cualquier ser humano en su hogar y destino. Creo que que es un poco la discusión constante, porque lo mismo pasó con las restricciones. Es decir, bueno, por ejemplo, yo soy una persona que trabaja de manera independiente para empresas extranjeras y a mí me depositan en dólares, pero yo para acceder a mi sueldo tengo que pagar en mi país un impuesto, ¿no? Entonces, es decir, me están como sacando mi derecho a acceder a mi sueldo neto, porque para acceder a la moneda dólar en Argentina yo tengo que pagar una serie de impuestos. Entonces es como un doble, ¿cómo decirlo? Es lo que decís vos, ¿no? En el sentido comunitario sí hay que pensar en que hay que recuperar el país, que la inversión que se tiene que generar en el país y demás, pero a la vez, si a vos te dan la posibilidad de avanzar y de decir, bueno, trabajo para tal empresa y me van a depositar dólares, o me surgió la posibilidad de ir a trabajar unos meses afuera y volver con ese dinero a Argentina, tenés trabas y te enojás y eso genera un descontento. Entonces, me parece que además de un país en crisis, hay una sociedad en crisis que no está pudiendo percibir esto porque no hay una comunicación clara del nivel de crisis que estamos atravesando. Sí, y también atendiendo a la situación de los casos individuales, ¿no? Con legitimidad, ¿qué se está haciendo para solucionar el problema lo más rápido posible? Porque la persona, el ejemplo que vos ponés, o sea, cualquier persona tiene ganas de poder irse de viaje al exterior, de conocer, visitar, estudiar, lo que sea que tenga que hacer. De hecho, hasta es positivo, entiendo yo, que las personas puedan viajar, conocer otras realidades, el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuánto más rápido podemos solucionar este problema? Porque la verdad que nos afecta a todos. ¿Cuánto más rápido lo podemos solucionar? ¿O lo vamos a seguir estirando? ¿O vamos a dejar que los actores que lo tienen que solucionar se pateen entre ellos, ¿no? En vez de sentarse seriamente por un momento, hacen una tregua y dicen, ¿podemos solucionar uno de los tantos problemas que tenemos? Por ejemplo,
Creo que para este punto vamos a dejar una pregunta abierta para la segunda parte de este No Hablen de Política, que es qué tan importante es que recuperemos lo del capítulo anterior, que lo importante sea el proyecto y no el candidato, y que cada 4 años no tengamos que estar renegociando el futuro de nuestro país de esta manera, ¿no? ¿Estás escuchando? No hablen de política. Recordá que podés hacer un aporte económico a nuestro trabajo. Podés colaborar de manera mensual o hacer un pago por única vez todas las veces que quieras y puedas. No te olvides, esto es gratis y siempre lo va a hacer. Pero unos mangos nunca nos vienen mal. Solidaridad. Entrá a nuestras redes sociales y entérate cómo ayudamos. La crisis del dólar no es un problema solo en nuestro país. Sabemos que a nivel Latinoamérica el dólar en tiempos de pandemia ha elevado su costo y ha generado muchas decisiones y muchas políticas controversiales. Pero retomo esta pregunta que dejé al final de la primera parte, ¿no? Decir lo importante que empecemos a considerar más importante, valga la redundancia, el proyecto y no el candidato. Lo decíamos al inicio del podcast, tanto el kirchnerismo como el macrismo y ahora Alberto Fernández tiene que tomar decisiones respecto a restricciones en la compra y venta de dólar, pero ¿qué pasa? Veníamos del cepo cambiario en el periodo del kirchnerismo, en el que logramos desendeudar el país y reactivar la economía notablemente. En el periodo del macrismo no, sucede que hubo una venta, por decirlo, libre de dólar y eso generó una deuda nuevamente casi imposible de saldar en un tiempo corto y sin tomar medidas bastante estrictas. Y hoy el gobierno de Fernández, que se ve obligado nuevamente a poner este cepo, este super cepo, como algunos lo tildaron, por una cuestión de que la demanda del dólar es alta, históricamente es alta, no solo por esto, porque quienes prefieren ahorrar en esta moneda porque sienten y porque es realidad real y tangible que el peso está en devaluación constante, sino que también los sectores más grandes de la producción, como por ejemplo el agro, la industria, el sector automotriz, manejan esta moneda, ¿no? Pero el problema es que en Argentina no hay suficientes dólares para satisfacer esta demanda y hay una deuda que saldar, entonces las medidas son necesarias. Y también siento que quizás son necesarias de mantener cada 4 años. No puede ser que cada 4 años la estabilidad económica sea totalmente digamos, a la buena del gobierno de turno que entre, y que cuando hay una buena política que se aplica, que sirve, que es tangible, que el país empieza a progresar, no se mantenga y no se sostenga, ¿no? Sí, claramente. Y quiero traer a colación algo que, bueno, lo mencionábamos en el bloque anterior, que tiene que ver con, bueno, ¿cuándo le vamos a poner un fin a esta discusión? Porque la verdad que, bueno, la Argentina tiene infinidad de problemas a solucionar. Este es uno de ellos. Tal vez este no sea, tal vez el más urgente. Y digo tal vez porque la escala de definición de prioridades va a depender según con el ángulo con el que se lo mire, ¿no? Por ejemplo, hoy vemos a parte de la oposición política al gobierno nacional enojada con esta medida de la eliminación de la compra de pasajes al exterior en cuotas. O también vemos a ciertos sectores de la clase media argentina enojadas con esta posibilidad, tal vez porque tenían proyectando un viaje, porque no habían aún comprado su pasaje, y entonces esto es una limitante más. Sobre todo, además, yo creo que es importante tener en cuenta que hay una limitante que hay una dimensión más, que es que también venimos de tiempos de mucha frustración.
¿no? Esto también me parece que es una dimensión a tener en cuenta, porque si no, muchas veces se le habla a la gente, es como cuando en algún momento se decía, les hablé con el bolsillo a los empresarios, o no, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Bueno, es como que si a la sociedad le hablas con la comunidad y me contestan con la individualidad. Y sí, la verdad que no hay mucha discusión en clave comunitaria. Esa es una cosa obvia, es una cosa real, es lógico que ocurra eso. Hay un tiempo de frustración en la Argentina que viene atravesado desde las recurrentes crisis económicas más una pandemia que lleva 2 años, prácticamente. 2 años de un montón de limitantes. Limitantes desde juntadas, salidas, viajes frustrados. Entonces hay una constante frustración en la Argentina, tan grave para muchos sectores de la sociedad. Yo te diría que prácticamente para todos los sectores de la sociedad. Son distintos niveles de frustración, pero hay un nivel de impotencia, ¿no? Entiendo yo, que eso también genera malestar, genera enojo. Y la verdad que hablar y decir, bueno, pero la comunidad, la verdad, cada vez le importa menos a un sector importante de la sociedad porque viene acumulando un sinfín de imposibilidades de realizar cosas. Y en el medio es capaz de decir, bueno, esto es culpa de la comunidad, ¿entendés? Déjenme ser a mí y hacer lo que yo quiera conmigo mismo, ¿no? Que esa también es otra discusión, sin entender la dimensión del colectivo. ¿A qué voy con esto? Con que las prioridades tal vez dicen, mira, los dólares los necesitamos para que importen los productos que la industria argentina necesita. Porque si no tenemos los dólares para la importación de productos, se tiene que paralizar la producción. Y ese sería un efecto aún peor que el que tenemos. Así que es una prioridad ese tema, y es una prioridad en definitiva resolver este tema. Como también es un tema cultural, como también es un tema económico, es que, bueno, hay que responder preguntas básicas como por qué el conjunto de la sociedad, o por qué un sector importante de la sociedad recurre al dólar para muchas cosas. No solo para ahorrar, sino para viajar, irse, visitar, qué vínculos tiene con el resto del mundo que necesita dólares, ¿no? ¿Por qué tanta necesidad de viajar al exterior? ¿Qué implica el viaje al exterior? No solamente por gustos, sino también por sentidos, ¿no? Porque, ¿qué le vas a responder a una persona que se quería ir de viaje, no sé, a Europa o a algún país de nuestro continente? Que quería salir del país de visita o de lo que sea. No, bueno, pero son tiempos de crisis y tenés que irte a algún lugar de la Argentina. Y sí, podrías decirle eso. Y la verdad que la otra persona te va a mirar y te va a decir, yo hago lo que quiero con mi vida. No me vas a decir vos lo que tengo que hacer. No entras en esa lógica, en esa discusión. Ahora, esto es un problema que hay que solucionarlo de una vez por todas. Ya sea por la industria, ya sea por permitirle a la gente hacer lo que quiera con su dinero y si se quiere ir de viaje que se pueda hacer. Teniendo en cuenta que no es tal vez el problema más importante, que hay un montón de carencias en la Argentina, más en la Argentina de hoy, pero esto es un problema que me retrotrae, y acá retomo a lo que iba a decir, a la idea de la tercera certeza de la que habló Cristina Fernández de Kirchner el 27 de octubre del año pasado. Escribió una carta el 27 de octubre del año pasado en la que habló de 3 certezas, léanla si tienen ganas. Me voy a ubicar solo en la tercera. En la tercera certeza, hace una descripción de la situación económica de la Argentina administrada por el kirchnerismo, más la continuidad con la Argentina administrada económicamente por Mauricio Macri, cuál fue el resultado de eso, y en definitiva que la Argentina es el único país con una economía bimonetaria, dice en esa carta la actual vicepresidenta de la Nación. Entonces dice, somos un país en el cual el peso argentino, que es el dinero que emite nuestro país, se utiliza para las transacciones cotidianas, y el dólar estadounidense, que obviamente no emitimos ni producimos nosotros, se utiliza como moneda de ahorro y para transacciones, por ejemplo, como las que tienen lugar en el mercado inmobiliario. Entonces ya se hace una pregunta, y si alguien puede pensar seriamente que la economía de un país puede funcionar con normalidad de esta manera, y la respuesta es obvia, no. Bueno, ¿cuándo lo vamos a solucionar entonces? Y esto es interesante recuperarlo porque Cristina, bueno, también dicen, esto no es una cuestión de clase, los dólares los compran tanto trabajadores para ahorrar
o para hacer una diferencia que mejore el salario, como empresarios para pagar importaciones necesarias para hacer funcionar su empresa. Y también dice, bueno decirlo, que muchos lo utilizan para fugar dinero. Entonces la Argentina dice, el problema de la economía bimonetaria es sin dudas el más grave que tiene nuestro país. Ella lo cataloga como el más grave. Y que además, y esto es lo más importante, es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad, y con ella se puede hacer cualquier cosa menos ignorarla. Bueno, es como que hay que darle un peso ya a la idea, independientemente de que la haya dicho Cristina, la haya dicho ella u otra persona. Creo que hay que darle una solución a esto. No se puede seguir ignorando. Y la verdad que mucho se habló de hacer un acuerdo entre distintos espacios políticos después de las elecciones. Este es un tema de agenda, definitivamente. No es un tema para la politiquetería, es un tema para la política en serio. No para decirle, Alberto, como dijo Patricia Bullrich, que dice, usted... Dice, presidente, tengo que ir de compras, ¿me da permiso? Porque en la Argentina usted decide desde el precio de la carne los fines de semana hasta las cuotas de los pasajes. Dice Patricia Bullrich. Bueno, no es para eso. Es un tema que se arrastra hace décadas. ¿Lo van a solucionar o van a tuitear? Porque primero que si Alberto decidiera el precio de la carne es fácil. Decirle, Alberto, ponelo a la mitad de lo que sale hoy o menos, y listo, ya está. Si era tan fácil como resolver el precio de la carne, decidirlo el presidente. No es así, seamos serios. Porque en este jueguito tonto, ¿no? Después terminan los problemas sin solución. 1, 2, 3, 10, 15, 30 años. Y tenés un problema sin resolver. En el medio de un mega endeudamiento, una pandemia, 50% de pobres y demás. Entonces me parece que esa es la deuda que tiene la política. En este tema en particular. Sentarse y ponerse de acuerdo a ver cómo encausan esto, que es un problema sin solución hace años. Y que además, lo grave, y que es lo más grave para mí, no sé si es que es lo más grave, pero es una de las cosas que más me preocupa, es que cuando sale como tema, despierta lo peor de la sociedad. La de mis derechos, no me interesa, no, entre la disputa entre la comunidad y el individualismo, y yo hago con mi plata lo que quiero y el resto no me importa. No, entra esa discusión horrenda, inevitable, pareciera, de cierta condición humana o cultural que nos da forma, pero que aflora, ¿no? Producto de que no se solucionen estos temas. Entonces, no sé quién gana con que no se solucionen estos temas. Tal vez las visiones más individualistas, y eso también es para preocuparse. No solucionar estos temas hacen aflorar aún más las visiones individualistas. Con razón. No nos vamos a poner en que acá somos todos puros y nobles. Con razón, tal vez hacen aflorar las posiciones más individualistas. Entonces, también por eso hay que encontrarle una solución urgente y requiere de la seriedad de la política, que pareciera que muchas veces no está, ni tampoco está predispuesta a hacerlo. Como que quisieran vivir en el conflicto constante, latente, recurrente, como el tema del dólar, de título que elegimos hoy. Sí, Leo, un dato de color, que ahí indagando un poco ¿De color verde? En la web. No, de color de naranja es el billete de 1.000. El billete de 1.000 pesos justamente en este momento, en diciembre, en el mes de diciembre, está cumpliendo 4 años de su lanzamiento. ¿Te acordás que cuando salió fue, wow, llegamos al billete de 1.000? ¿Qué va a pasar? Me acuerdo. Bueno, desde su entrada en circulación en 2017 acumula una devaluación del 92,1%, ¿no? También bien. Son cifras que de repente despiertan como una alarma y decir, en 4 años está casi en un 100% devaluado el peso argentino. Entonces decís, bueno, ¿cómo hacemos entender que el ahorro en peso argentinos es casi imposible, pero a la vez el ahorro en dólares, si después no se invierte en el propio país, no ayuda a la economía?
Me parece que hay de repente un montón de factores que hacen esto de que vos decís, ¿no? El individualismo versus lo comunitario, en un contexto en el que lo individual creció notablemente, en un contexto en que también el futuro de muchos jóvenes y de padres que tienen hijos jóvenes apuntan al exterior, apuntan a irse del país, apuntan a básicamente empezar a no vislumbrar un futuro posible en Argentina, y que volvemos a repetir, como lo hemos dicho ya en otros capítulos, quizás el desafío de la política es justamente esto, empezar a tomar ciertas medidas que logren desendeudar al país por un lado, reactivar muchas empresas. Como siempre se ha dicho históricamente, Argentina es un país lleno de recursos que no se explotan para el interior del país, y que eso año a año va haciendo que el desempleo aumente, que las producciones sean casi inaccesibles, y además esta cuestión de, bueno, le está sacando un privilegio a cierto sector para reinvertirlo, pero las reinversiones no son tangibles a corto plazo, el descontento va creciendo cada vez más. Creo que la política actualmente no está atravesando quizás su mejor momento, y los desafíos se vuelven cada vez más grandes. Sí, tal cual. Así que, bueno, desde aquí, desde este humilde lugar, y para ir cerrando, qué sé yo, creo que abogamos porque le empecemos a encontrar solución a estos problemas. Tal vez vale pensar también en algo que hablábamos la vez pasada, que el sistema político también no está funcionando como caja receptora de ideas, ¿no? Como caja receptora de proyectos en discusión. Tal vez está en un sistema muy marketinero, competitivo entre fuerzas, más que en la construcción de un sistema de sumatoria de ideas y aportes de la diversidad política existente, ¿no? Es como que parece más un ring que no sé con qué compararlo, pero parece más me refiero a un ring donde hay alguien que tiene que voltear al otro, y no un lugar donde haya que cooperar, en definitiva, para que el conjunto pueda salir a flote o encontrar una solución a los problemas. Tal vez el sistema no está pensado para eso, y por eso nos cuesta tanto y tardamos cada vez más en encontrarle solución a los problemas que arrastramos desde hace mucho tiempo. Así que creo que es el desafío para la política, que le encuentre una solución, y tal vez la estrategia es que sea conjunta. Nosotros le ponemos fin a este episodio de No Hablen de Política, ya llegando a sus momentos finales, momentos cúlmines, diríamos. Los invitamos a escucharnos, como siempre, en Radio Universidad. Si no nos encuentran en YouTube y en Spotify, nos siguen en redes sociales, y como siempre les invitamos a no dejar jamás de hablar de política. Si querés seguir hablando de política, podés sumarte en redes sociales. No Hablen de Política en Facebook, Hablen de Política en Instagram y @nohablendepoli en Twitter.